Hola, saludos a todos, bienvenidos al Café Esotérico y al inicio de nuestro curso básico de Kabbalah, donde estaremos estudiando la temática planteada por el Rav Michael Lyman en su libro Introducción a la Sabiduría de la Kabbalah, en el cual desarrolla las ideas principales planteadas sobre la Kabbalah por el Baal HaSulam, Yehuda Ashlag, el último gran cabalista de nuestra época. Nuestra primera clase la hemos titulado La percepción del Creador y el interés es llegar a un acuerdo sobre qué o quién es el Creador, cómo podemos participar de él y al mismo tiempo cómo podemos captar su presencia dentro de esta realidad física en la cual cada uno de nosotros como almas manifestadas tenemos nuestra existencia. Lo primero que vamos a definir es qué es la Kabbalah y para ello vamos a utilizar la definición dada por el Baal HaSulam. Para él, esta sabiduría no es más que una estructura de raíces que descienden en un orden de causa y efecto bajo leyes fijas y absolutas que se conectan entre sí y se dirigen hacia un fin único, un fin muy elevado que no es otro que la de revelar al Creador a sus creados en este mundo. Por lo tanto, la sabiduría de la Kabbalah es un conocimiento sobre el Creador y un método para revelar su sabiduría dentro de la existencia manifestada. El Creador utiliza a la creación para ocultarse y de esta manera cada uno de nosotros pueda tener el libre albedrío necesario para desarrollar todas sus potencialidades. En esta idea, entonces, el creador se define como la ley general de la naturaleza, un conjunto de principios absolutos que aseguran a cada uno de nosotros que bajo un esfuerzo particular podemos elevarnos a nuevos niveles de conciencia con una intención siempre hacia lo trascendente. Esta trascendencia debe entenderse como la revelación, conseguir esta ley general, este conjunto de principios en el orden que sensorialmente podemos captar de nuestra creación, del mundo que nos rodea en nuestro día a día. Vemos entonces que toda la naturaleza está regida por una ley única y oculta. Esta ley es el creador, el principio trascendente que le da propósito a los diferentes niveles de la naturaleza, el inanimado, vegetal, animal, humano y mucho más allá el campo energético y espiritual que nos da potencialidad, que energiza a cada una de las almas. Por lo tanto, la Kabbalah es el método para descubrir esta ley oculta. Es un método para revelar al Creador. Y en la medida que comprendemos esta ley general, en la misma medida percibimos al Creador dentro de la naturaleza. El Creador debemos entenderlo como un principio que es inmanente a la mecánica de todo el mundo que nos rodea, ese mundo que podemos percibir por nuestros sentidos. Y así como la ciencia física se encarga de estudiar todas las leyes que son visibles dentro de este universo, la ley de la gravedad, el electromagnetismo y afines, de la misma manera la Kabbalah se vuelve una ciencia, ya que su interés está centrado en el estudio, en la comprensión y en la revelación de estas leyes invisibles que son las que le dan una nueva manera de percibir el mundo a nuestras almas. Se va a entender entonces a la espiritualidad como la revelación de esta ley general, la revelación del Creador, que no es más que una evolución y un desarrollo de nuestro propio deseo inherente, el deseo de recibir. Ratzon Lekabel, de donde viene la palabra Kabbalah. De allí que ella también se relacione con la idea de tradición y de transmisión, algo que va pasando de generación en generación y a nivel más profundo
algo que viene descendiendo de nivel en nivel, de mundo en mundo, siguiendo una lógica trascendental planteada por el pensamiento creativo del Ser Supremo, que no tiene otra finalidad que cada una de las almas puedan captar este llenado, puedan percibir esta iluminación que desciende de lo superior y procesen su información. Y en la medida que se van compenetrando con ella, se va despertando un nuevo placer. Cada una de las actividades de nosotros en este mundo nos genera un placer. Actividades sociales, económicas, familiares, amorosas, generan en nosotros una satisfacción. Pero cuando todas ellas las logramos cumplir, un nuevo deseo empieza a surgir en nosotros. Un deseo que tal vez va más allá del propio campo de lo natural y hacemos un paso a lo trascendente, a lo substancial, a esa realidad que está oculta dentro de la realidad física, la realidad del Creador. De allí que la espiritualidad es un acceso al deseo de conocer al Creador, a un deseo innato que se desarrolla como realmente un poder que quiero adquirir. Quiero conocer de dónde viene emanada mi alma, qué me da mi sustancia, qué me da mi esencia, qué me da esta capacidad de poder racionalizar la naturaleza que logro percibir, la naturaleza que puedo estudiar. Y de allí hago un salto cuantitativo y cualitativo en el nivel de comprensión. Se despierta en nosotros un cierto otorgamiento. Quiero retornar esta energía que percibo hacia la fuente y ahí comienza el desarrollo de nuestra espiritualidad. Cuando percibimos al Creador, revelamos su ley, es decir, empezamos a comprender que hay algo que le da dinámica y le da propósito a todo este esquema creativo en el cual estamos inmersos como almas. El Creador, como la ley general de la naturaleza, es una ley tan clara y tan real como las leyes que gobiernan a los cuerpos físicos, solo que nosotros somos inconscientes de ello. ¿A quién se va a revelar el Creador entonces? A todos los creados en este mundo. Esta es la ley superior de la Kabbalah, la revelación a los creados dentro de la creación. Este momento en que cada uno de nosotros vivimos, este momento en el cual tenemos una existencia y logramos percibir a la naturaleza, siempre será el momento más adecuado para conseguir este paso de lo físico a lo espiritual, de un deseo netamente receptivo y egoísta a un concepto de otorgamiento, a un deseo altruista. Pasar del deseo de recibir al deseo de otorgar es querer conocer al Creador. Cuando nos hacemos preguntas significativas de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, queremos buscar esas respuestas. Investigamos sobre nuestro origen en este mundo, dentro de la naturaleza, y llega un momento donde somos obligados a salir de ella y preguntarnos sobre los principios realmente que están más allá de lo manifestado, estos principios trascendentes. Y es allí donde la idea del Creador se activa en nuestra esencia. Por lo tanto, ¿quién es un cabalista? Es aquel que logra percibir al Creador, una idea, una ley, un principio que siempre está allí en potencia, esperando el despertar de nuestra parte. Y una de las leyes también que están dentro de la Kabbalah es que no hay un despertar desde arriba si primero no es motivado por un despertar desde abajo. La carencia espiritual por parte nuestra de descubrir quién es nuestro Creador nos permitirá revelar al Creador. Esa pregunta es una pregunta sobre una ley, la ley que mueve todas las energías, todas las vibraciones, todos los cuerpos que confluyen dentro de la creación.
La comprensión de la espiritualidad radica en un sentir del creador por parte del buscador de la verdad. Él intenta saber qué es o quién es lo que motiva y mueve a toda la creación y se esfuerza por descubrir los secretos de la vida. Este es un deseo, un placer que se genera en él y pondrá todo su esfuerzo, toda su voluntad en descubrir estas verdades. Ahora que ya sabemos que es el creador, que es una ley que gobierna y le da sentido a toda la existencia, veamos ahora entonces cuál es su esencia. Y no es otra que el otorgamiento. Y por lo tanto, el creador va a ser una ley de amor. Un amor que se expresa como un sentido, un propósito que cada una de las almas tienen para reconectarse con él. Ha planificado, ha planteado, ha estructurado una creación con todos los instrumentos, con todas las herramientas necesarias para que las almas, expresando su libre albedrío, puedan tener una percepción primeramente de él y luego tengan el interés de unirse íntimamente a su forma de ser. Esta es la equivalencia de forma, entendida como una elevación de conciencia donde hay un cambio de modalidad, de deseo de recibir a deseo otorgante. Y si el creador otorga porque es puro amor, nosotros también podemos expresar ese amor otorgando todo lo que podemos percibir de la realidad. Toda la energía, toda la fuerza que acumula nuestra alma, la podemos dirigir al mundo que nos rodea y a nuestro prójimo. Y en esta forma logramos hacer una actividad similar a la ley de amor que representa el creador. Y nos elevamos hacia su existencia, hacia su perfeccionamiento y de esta manera nos volvemos uno con él. El creador es entonces una fuerza total de amor que maneja a la creación en armonía, como un solo cuerpo, donde cada una de las piezas, cada uno de los elementos, cada uno de los reinos se relacionan entre sí. Y en esta colaboración mutua se encuentra el impulso necesario para cumplir cada quien con su propósito. A diferencia de lo inanimado, lo vegetal y lo animal, el humano debe descubrir esta necesidad de apoyarse en el prójimo, de reflejarse en las almas. Todas ellas entre sí pueden tener una percepción más clara y distinta sobre esta ley general que es el creador. Aparentemente, dentro de la creación hay un plan general, hay un propósito para cada uno de nosotros, solo que primeramente este propósito se nos oculta, se nos es inconsciente, pero el descubrimiento por parte de alguien de una parte de este plan puede ayudar al siguiente a descubrir su propia parte. Y en la colaboración entre todos podemos descubrir al creador. Todo elemento de la naturaleza puede existir siempre y cuando esté en balance y en armonía, en homeostasis con el resto de la creación. La evolución de lo humano es una evolución de conexión. La naturaleza nos induce a comprender que podemos sacar mayor beneficio si logramos unir todas nuestras fuerzas y todo nuestro esfuerzo. Y de esta forma podemos acceder a niveles cada vez mayores de conciencia. Los lazos de convivencia mutua y de responsabilidad entre nosotros están manifiestos dentro de la realidad, así como cada una de las partes de nuestro organismo deben convivir y colaborar entre sí para que la vitalidad y la vida del cuerpo se mantenga siempre sana y en salud. De igual forma, cada uno de nosotros como almas debemos colaborar entre nosotros. Esto se nos hace evidente, pero implementarlo en la práctica se nos vuelve dificultuoso. Esto debido al deseo natural que es la esencia de nuestras almas, el deseo de recibir. Una necesidad de recibir por recibir
nos vuelve egoístas. Y únicamente percibiendo, activando ese deseo bien oculto que viene con nuestra esencia, que es el deseo de otorgar, es que podemos relacionarnos con los demás. De allí que la necesidad de descubrir al Creador, de percibir su esencia de amor, su esencia de otorgamiento, es vital para que todos podamos convivir en una colectividad cuyo único propósito sea elevar los diferentes niveles de esta creación. El Creador nos ha puesto en una creación que es incompleta y nuestras almas vienen con una imperfección para que podamos tener libre albedrío. Por lo tanto, almas imperfectas y una creación incompleta deben reunirse para completar la totalidad. Solamente debemos descubrir de que hay una ley general, hay un principio que gobierna todo, que es el principio del amor, el principio del Creador. La creencia en el Creador no puede ser una creencia ciega y dogmática, sino basada en los hechos y en la experiencia. De allí que el Creador se conozca como Boré, ven y ve, lo que destaca el hecho de que en la Kabbalah el Creador es de acuerdo a cómo logra percibirlo la persona y no según lo que él es en sí mismo. Cada quien debe conseguir su propia verdad, aplicando su propio racionamiento y su sentido común. Encontrar por sí mismo una idea que lo convenza sobre el Creador y no que venga dada por tercero, sino algo que fue descubierto aplicando nuestro propio método deductivo. La creación nos sirve de mecanismo para descubrir cada una de estas ideas. La Kabbalah no se revela a través de la imaginación, porque es imposible imaginar lo trascendente. Lo que sí podemos es revelarlo a través de la experiencia práctica, traerlo hacia nosotros y de esta manera convencernos de la existencia del Creador y de todo su poder. La percepción del Creador no requiere ni de hipótesis ni teorías, ya que lo más natural que hay es el contacto con el Creador, debido a que Él es el único dueño de toda la naturaleza y el que le da dinámica a todo el mecanismo espiritual de la creación. Dentro de ella, cada uno de los creados está íntimamente conectado y relacionado con el Creador. El único detalle es que por lo general no lo sabemos ni mucho menos sentimos el llenado de esta influencia que viene de él. La sabiduría de la Kabbalah es entonces la ciencia que nos permite revelar el liderazgo superior de toda la creación, que no es otro que la ley total de amor, de armonía y de bien que dirige cada uno de los esquemas dentro de ella. La Kabbalah nos permite descubrir esta ley y construir nuestras vidas a partir de ella. Reconocer esta ley general de la creación y percibir al Creador en su mundo nos va a permitir evitar errores y ahorrarnos sufrimientos. Y de esta forma dirigir nuestra vida con una intención hacia lo trascendente y descubrir que este mundo es el receptáculo adecuado para desarrollar toda nuestra potencialidad, hacernos una morada para el Creador y conseguir una equivalencia de forma otorgante con su esencia. Nos vemos en la próxima clase. Shalom.